Imagina que has esperado toda tu vida por este momento. Has soñado con tu boda desde que eras niña, has planeado cada detalle, desde el vestido hasta el pastel, cada flor, cada canción. Todo tiene que ser perfecto. Pero lo que nadie te dijo es que la perfección puede romperse en un instante, y que las personas que deberían estar a tu lado pueden ser las que más daño te hacen. Mi historia comienza así, en un día que prometía ser inolvidable, pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla que jamás olvidaré. La mañana empezó como cualquier otra, con el sol filtrándose por las cortinas de mi habitación, iluminando el vestido blanco que colgaba en el armario. Respiré profundo, tratando de calmar los nervios. Mi corazón latía rápido, no solo por la emoción de casarme con el hombre que amo, sino porque había un sentimiento de tensión que no podía ignorar. Mi suegra, la madre de mi futuro esposo, siempre había sido un poco fría conmigo. Sonrisas superficiales, palabras que parecían amables, pero con un filo invisible. Y ahora, en este día tan especial, podía sentir su mirada fija en cada detalle, como si evaluara cada paso que daba. Mientras bajaba las escaleras, la casa estaba llena de flores, risas y música suave. La familia y los amigos más cercanos se movían con entusiasmo, ayudando a organizar los últimos detalles. Pero algo se sentía diferente. Algo en el aire era pesado, tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. No podía imaginar que la tormenta no venía del cielo, sino de alguien que iba a estar presente en cada segundo de mi boda. Mi suegra apareció en la sala, elegante, con su vestido cuidadosamente seleccionado. Sonrió con esa perfección fingida que siempre mostraba, y me dio un abrazo que más que afecto, parecía un examen. «Qué hermosa estás», dijo con voz controlada, pero detrás de sus palabras percibí un deje de desprecio que no podía ignorar. Me obligué a sonreír, intentando no mostrar mi incomodidad, pero la sensación de que algo iba a salir mal crecía con cada minuto. El reloj avanzaba y yo debía irme a la iglesia en menos de una hora. Mis amigas y damas de honor me rodeaban, ajustando el velo, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Mientras me miraba en el espejo, intenté recordar todas las cosas que me hicieron enamorarme de mi prometido. Sus risas, su manera de entenderme sin palabras, los planes que habíamos hecho juntos para nuestro futuro. Pero la sombra de mi suegra parecía oscurecer incluso los recuerdos más felices. En ese momento, recibí un mensaje de texto de una amiga que estaba ayudando en la recepción. Sus palabras fueron cortas, pero mi corazón se detuvo al leerlas. «No vas a creer lo que hizo tu suegra con el pastel». Mi mente se llenó de confusión y miedo. ¿Qué podría haber hecho? ¿Cortar el pastel antes de que yo llegara? Mi primera reacción fue pensar que era una broma cruel, pero no pude ignorar la sensación de alarma que recorrió mi cuerpo. Mientras me dirigía a la iglesia, mi prometido trataba de calmarme, abrazándome con fuerza. «Tranquila, todo estará bien. Es solo un pastel», me dijo con una sonrisa, intentando quitarle importancia. Pero no era solo un pastel. Era mucho más que eso. Era el símbolo de nuestro amor, de nuestro día, y alguien estaba intentando destruirlo. Esa realización me golpeó con fuerza, haciendo que mi corazón se acelerara aún más. Al llegar a la iglesia, la multitud ya estaba presente. Los invitados conversaban animadamente, pero algunos miraban en dirección a la recepción con curiosidad, susurrando entre ellos. Y entonces lo vi. Mi suegra, de pie junto al gran pastel, con una expresión de satisfacción en el rostro que helaba la sangre. El pastel, cuidadosamente decorado por semanas, estaba cortado en pedazos irregulares. La sensación de incredulidad y rabia me inundó. Fue en ese instante cuando comprendí que mi boda no sería solo un día de felicidad. Sería un escenario de conflicto, de humillación y de decisiones que cambiarían para siempre las relaciones en mi familia. No sabía cómo reaccionar, pero una cosa era segura, esto no quedaría sin respuesta. El reloj seguía avanzando, la música de la iglesia sonaba a lo lejos, y mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Mi día soñado estaba empezando de la manera más inesperada posible, y lo que sucediera a continuación marcaría el inicio de un enfrentamiento que nadie olvidaría. Cada invitado miraba, algunos confundidos, otros divertidos sin entender la magnitud del daño. Yo respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Sabía que en unos segundos todo cambiaría, que las palabras, los gestos y las decisiones de cada persona definirían quién saldría victorioso de esta situación. La historia de mi boda estaba a punto de comenzar, y lo que nadie esperaba es que la protagonista principal no iba a ser la novia feliz, sino la mujer que estaba a punto de enseñarles a todos que no se juega con el amor de nadie. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal Historia Inquebrantable, darle like a este video y comentar desde qué país nos estás viendo.
Mientras la tensión crecía en mi interior, la boda continuaba con una aparente normalidad. Los invitados se acomodaban en las sillas, los músicos afinaban sus instrumentos y el aroma del café y los canapés recién servidos llenaba el aire. Pero detrás de la sonrisa de todos, yo podía sentir el eco de la traición que ya había comenzado. Mi suegra no solo había cortado el pastel antes de tiempo, lo había hecho de manera estratégica, asegurándose de que yo fuera la última en enterarme y de que todos los ojos estuvieran sobre mí cuando llegara. En la cocina, los chefs corrían de un lado a otro intentando reorganizar los pedazos de pastel, mientras los decoradores ajustaban los últimos detalles de la mesa central. Cada flor, cada cinta, cada vela debía estar perfecta, pero yo podía notar cómo la armonía del lugar se rompía con cada gesto calculado de mi suegra. Ella caminaba lentamente entre los invitados, saludando y sonriendo, pero sus ojos me buscaban, y en su mirada había una mezcla de satisfacción y desafío que me erizaba la piel. Mis amigas más cercanas me rodeaban, tratando de aliviar mi nerviosismo. No dejes que te afecte, me decían mientras ajustaban los botones del vestido y acomodaban el velo. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían borrar la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Yo intentaba concentrarme en los detalles que habíamos planeado con tanto amor, la música, la iluminación, los arreglos florales. Todo debía ser perfecto, porque este día no era solo nuestro, era un símbolo de nuestra unión y del amor que habíamos construido. Mientras tanto, mi prometido se movía entre los invitados, saludando y asegurándose de que todo estuviera en orden. Su sonrisa era un refugio para mí, pero yo podía ver en sus ojos la preocupación y la incomodidad por la actitud de su madre. Tranquila, amor, me dijo tomando mis manos, esto no arruinará nuestro día. Pero yo sabía que no se trataba solo de un pastel. Era un mensaje, un recordatorio de que alguien estaba dispuesto a sabotear nuestro momento más importante. La tensión se intensificaba cuando los fotógrafos empezaron a capturar los primeros momentos de la ceremonia. Cada clic de la cámara me hacía sentir que estaba siendo observada, juzgada y puesta a prueba. Los invitados conversaban entre ellos, algunos notando la extraña calma de mi suegra, otros simplemente disfrutando de la fiesta sin darse cuenta del conflicto que se desarrollaba detrás de las sonrisas. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, pero también despertaba en mí una determinación silenciosa. No permitiría que su plan arruinara nuestra felicidad. En un momento, mientras revisábamos los arreglos de la mesa, una de mis amigas susurró, creo que cortó el pastel para humillarte. No lo hizo por accidente. Esa frase hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. La idea de que alguien pudiera planear algo tan cruel me llenaba de rabia, pero también de claridad. Comprendí que debía mantener la calma, que cualquier reacción impulsiva solo daría ventaja a quien intentaba provocarme. Cada detalle que ajustábamos, cada gesto que hacíamos, debía ser medido, porque la batalla ya había comenzado, aunque nadie más lo supiera. Mientras tanto, los proveedores terminaban los últimos preparativos. Las sillas estaban alineadas, los centros de mesa brillaban bajo la luz cálida de los candelabros, y la música comenzaba a marcar un ritmo que prometía emociones intensas. Yo respiré hondo, tratando de reconectar con la razón por la que estábamos allí, celebrar el amor y la unión con la persona que más amo en el mundo. Pero en el fondo sabía que la presencia de mi suegra había convertido este día en un tablero de ajedrez emocional, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. De repente, una voz conocida rompió la calma. Alguien ha visto el pastel. Los murmullos se esparcieron entre los invitados, y todos los ojos comenzaron a buscar el centro de atención. Fue entonces cuando comprendí que la humillación estaba a punto de volverse pública. Mi suegra, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, se colocó junto al pastel, como si estuviera esperando mi reacción. Y en ese instante, mientras todos miraban, sentí como el aire se llenaba de expectativa, de tensión, de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ese fue el momento en que entendí que la boda que había soñado no sería simplemente un día de felicidad. Sería un escenario de confrontaciones, de estrategias emocionales y de decisiones que pondrían a prueba no solo mi paciencia, sino también mi ingenio y mi capacidad de mantenerme firme frente a la adversidad. Y mientras me preparaba para caminar hacia el lugar donde todo comenzaría, una sensación de determinación se apoderó de mí. No permitiría que la traición arruinara nuestro amor. La preparación de la boda se convirtió en un acto de resistencia silenciosa. Cada flor que colocábamos, cada detalle que ajustábamos, cada sonrisa que mostraba a los invitados era una declaración de que no permitiría que nadie, ni siquiera mi suegra, robara nuestro día. Pero la pregunta seguía rondando en mi mente, ¿cómo respondería cuando todo estallara? ¿Sería capaz de mantener la compostura, o el dolor de la humillación sería demasiado grande para ignorarlo? El reloj seguía avanzando, la ceremonia estaba a punto de comenzar,
y la tensión alcanzaba su punto máximo. Cada movimiento, cada mirada, cada susurro en la sala tenía un significado oculto. La boda que debía ser un día de amor y alegría se estaba transformando en un campo de batalla emocional, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cada invitado esperaba con anticipación, sin saber que estaban a punto de ser testigos de una historia que no olvidarían jamás. El sol comenzaba a descender, pintando de tonos dorados y naranjas el cielo sobre la hacienda donde se celebraría nuestra boda. El aroma a flores frescas y comida deliciosa llenaba el aire, y los invitados ya se acomodaban en las mesas con sonrisas y curiosidad. Yo, aún con el corazón acelerado, respiraba profundo mientras me preparaba para dar el paso más importante de mi vida, caminar hacia el lugar donde mi futuro me esperaba. Pero había una sensación extraña, una vibración en el aire que no podía ignorar. Algo estaba a punto de suceder, y no era lo que había soñado. Cuando bajé del auto, la vista del salón me dejó sin aliento. Cada detalle estaba impecable, cada flor colocada en su lugar exacto, las luces suavemente encendidas, creando un ambiente mágico. Los invitados se giraban para verme llegar, algunos sonriendo, otros murmurando, pero todos atentos. En ese instante, mi mirada buscó a mi prometido y lo encontré esperándome con una sonrisa, intentando transmitirme tranquilidad. Sus manos temblaban ligeramente al entrelazarse con las mías, y en ese pequeño gesto percibí que él también sentía la tensión que yo llevaba dentro. Pero entonces mis ojos se encontraron con ella. Mi suegra, elegante como siempre, de pie junto al pastel, con una expresión que helaba la sangre. La sonrisa era perfecta, pero sus ojos revelaban algo mucho más oscuro, satisfacción por anticipación, la certeza de que había logrado que todos los ojos estuvieran sobre mí en el momento más vulnerable. Y allí estaba yo, caminando hacia el lugar donde se suponía que debía ser un día de felicidad, mientras ella celebraba en silencio su pequeña victoria. Los invitados murmuraban entre sí, algunos confundidos, otros riendo sin entender la magnitud del daño. Y mientras avanzaba hacia el centro del salón, sentí como las miradas se clavaban en cada movimiento mío, cada paso medido, cada respiración contenida. La música sonaba, pero para mí era solo un fondo distante, porque mi mente estaba concentrada en cada detalle: el pastel, la posición de los invitados, la sonrisa calculada de mi suegra. Todo estaba diseñado para humillarme, y yo debía decidir cómo reaccionar. El choque entre la perfección que había soñado y la realidad que enfrentaba se hizo palpable en el momento en que llegué al pastel. Los pedazos cortados de manera irregular, algunos aplastados, otros desaparecidos, eran evidencia clara de que esto no había sido un accidente. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza me invadió. No podía creer que alguien pudiera hacer algo tan cruel en un día que debía ser sagrado para mí. Al lado de mi suegra, los camarógrafos captaban cada ángulo. Los flashes iluminaban la escena, y sentí que cada mirada de los invitados era un juicio silencioso. Yo debía decidir, ¿me dejaba arrastrar por la humillación o tomaba el control de la situación? Respiré profundo y recordé todas las razones por las que había llegado hasta aquí, todo el amor que habíamos construido, y la decisión se volvió clara. No podía permitir que el día que habíamos soñado fuera destruido por la malicia de alguien más. Mientras todos observaban, mi prometido se acercó y tomó mi mano, sus ojos buscando los míos, buscando fuerza y determinación. «No dejes que esto te afecte», me susurró. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. La humillación que había sentido se transformó en una resolución silenciosa. Cada invitado podía ver mi calma exterior, pero dentro de mí se estaba gestando una estrategia que nadie esperaba. La música continuaba, los invitados seguían murmurando, y mi suegra mantenía su posición, confiada en que había ganado. Pero estaba a punto de descubrir que yo no era la víctima que esperaba. Con cada paso que daba, cada mirada que cruzaba con los invitados, cada sonrisa medida, estaba construyendo un escenario donde la justicia y la sorpresa serían inevitables. La tensión se palpaba en el aire como electricidad, y todos podían sentir que algo estaba por estallar, aunque aún no sabían cómo ni cuándo. Y así, mientras me colocaba frente al pastel, respiré profundo y preparé mi primera acción. No sería un grito, ni un reclamo, sería algo mucho más impactante. Cada invitado estaba en silencio, esperando, y en ese momento comprendí que esta boda no solo sería recordada por la unión de dos personas, sino por cómo se enfrentan la traición y la malicia, y cómo alguien puede transformar la humillación en poder y control. Los segundos parecían eternos. Los ojos de todos me seguían, los flashes de las cámaras continuaban y mi suegra aún sonreía con arrogancia, sin imaginar que la historia estaba a punto de dar un giro que nadie olvidaría. El escenario estaba listo, las emociones al límite, y yo estaba decidida a tomar las riendas de mi propio destino.
Lo que sucediera a continuación marcaría un antes y un después en mi vida, y la reacción de cada invitado sería testigo de que, en ocasiones, la verdadera fuerza se muestra en silencio, con estrategia y determinación. El aire estaba cargado de tensión mientras todos los invitados observaban el desastre que había quedado sobre la mesa del pastel. Los trozos irregulares, aplastados y mal cortados eran evidencia clara de que esto no había sido un accidente. Cada mirada se cruzaba, algunos susurrando, otros intentando contener una sonrisa incómoda. Y ahí estaba ella, mi suegra, erguida junto a los restos del pastel, con una sonrisa calculada que revelaba satisfacción por el caos que había generado. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de incredulidad y rabia me recorría como un fuego silencioso. No podía creer que alguien pudiera tener tanta frialdad, tanta audacia para convertir mi boda en un escenario de humillación pública. Mis manos temblaban ligeramente, pero mantuve la calma, porque sabía que cualquier reacción impulsiva jugaría a favor de su estrategia. Tenía que pensar, actuar y, sobre todo, no permitir que nadie notara mi vulnerabilidad. Los murmullos entre los invitados aumentaban. ¿Viste lo que hizo con el pastel?, preguntaban algunos en tono de sorpresa, mientras otros intercambiaban miradas que mezclaban desconcierto y diversión. Para ellos podía parecer un momento cómico, pero para mí era una herida que dolía profundamente. Cada invitado se había convertido, sin quererlo, en un testigo silencioso de un conflicto que estaba lejos de resolverse. Mi prometido se acercó a mí con una expresión preocupada, intentando calmar mi angustia. «No dejes que esto arruine nuestro día», susurró, su voz un refugio en medio del caos. Pero yo sabía que no se trataba solo de un pastel, sino de un mensaje directo, un intento de socavar nuestra felicidad, de recordarme que había alguien dispuesto a enfrentarse a mí en el día que debía ser el más feliz de mi vida. Respiré profundo, sintiendo como mi rabia comenzaba a transformarse en determinación. No podía gritar, no podía confrontarla de manera impulsiva, debía hacerlo de manera estratégica. Cada gesto que hiciera, cada palabra que dijera, tendría un impacto, y yo debía asegurarme de que la balanza se inclinara a mi favor. Sabía que este conflicto inicial era solo el primer movimiento de una batalla mucho más grande. Mientras todos esperaban una reacción, me acerqué al pastel, observando los cortes desiguales y los restos esparcidos. Mi suegra me miraba con una confianza que casi rozaba la arrogancia, segura de que había ganado. Pero no había entendido que la paciencia y la inteligencia podían ser más poderosas que la rabia momentánea. «Vaya, parece que alguien estaba ansiosa por comenzar la celebración antes de tiempo», dije, con voz calmada pero cargada de significado. Los invitados se giraron sorprendidos, percibiendo la tensión en mis palabras, mientras ella fruncía ligeramente el ceño, sorprendida por mi respuesta controlada. Los minutos siguientes fueron un juego silencioso de miradas y gestos. Cada invitado observaba cómo nos enfrentábamos sin palabras. Mi suegra intentaba mantener su autoridad, su sonrisa aún presente, pero sus ojos traicionaban una ligera preocupación. Yo, por mi parte, mantenía la compostura, midiendo cada movimiento, cada respiración. Sabía que en este momento crucial, cualquier reacción emocional podría darle ventaja, y no estaba dispuesta a cederla. Los camarógrafos capturaban cada ángulo, cada gesto, cada expresión. El pastel, aunque arruinado, se convirtió en un símbolo del conflicto que se estaba desarrollando delante de todos. Mi mente trabajaba rápidamente, evaluando cada posibilidad, confrontarla públicamente, ignorarla y planear una estrategia más sutil, o encontrar una manera de convertir su acto de malicia en un momento a mi favor. Cada opción tenía riesgos, y yo debía elegir con precisión. Finalmente, respiré profundo y decidí que la mejor estrategia era mostrar control y calma. «Gracias por adelantarte a cortar el pastel», dije con voz firme, haciendo que cada invitado escuchara. «Supongo que todos podemos disfrutarlo juntos ahora». Una declaración simple, pero cargada de autoridad y tranquilidad, que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas de admiración y otros de sorpresa. Mi suegra sintió el golpe, aunque intentó ocultarlo tras una sonrisa forzada. En ese instante comprendí que el conflicto inicial no era un obstáculo, sino una oportunidad. Cada acción que siguiera, cada gesto, cada palabra, podía cambiar la percepción de todos los presentes. Podía convertir la humillación en poder, la tensión en control, y demostrar que nadie podía sabotear nuestro día sin enfrentar consecuencias. Este primer enfrentamiento no había terminado, pero ya había sentado las bases de lo que sería una confrontación memorable. El aire estaba cargado de expectativas. Los invitados observaban, algunos con curiosidad, otros con tensión, mientras yo me preparaba para el siguiente movimiento. La boda, que debía ser un día de alegría,
se había transformado en un tablero de emociones y estrategias, y todos los ojos estaban sobre nosotros, sin saber que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la dinámica familiar y dejaría lecciones que nadie olvidaría. El silencio en la sala era casi tangible. Cada invitado contenía la respiración, sin saber si debía intervenir, mirar hacia otro lado o simplemente observar lo que se estaba desarrollando frente a ellos. La tensión entre mi suegra y yo había alcanzado un punto crítico. Sus ojos buscaban provocarme, medían cada reacción, cada parpadeo, como si esperara que cayera en un error que confirmara su victoria. Pero yo había decidido que no sería víctima de su arrogancia. Di un paso hacia ella, con el corazón latiendo acelerado pero con una calma externa que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Esto no es lo que planeamos para nuestro día, dije con voz firme, mirando a los invitados mientras hablaba. Es nuestra boda, y merecemos celebrarla con alegría, no con malicia. Mis palabras resonaron en la sala, captando la atención de todos, y sentí como algunas miradas comenzaban a apoyarme, aunque tímidamente. Mi suegra esbozó una sonrisa fría. Solo quería añadir un poco de diversión a la fiesta, respondió con una calma que intentaba ser convincente, pero que no logró ocultar el filo de sus intenciones. La forma en que lo dijo hizo que todos los presentes percibieran que había un trasfondo, una intención de herir, de demostrar control sobre la situación. Era evidente que cada gesto suyo estaba cuidadosamente calculado. Yo respiré hondo, consciente de que debía mantener la compostura. No podía gritar, no podía perder el control. Debía responder con inteligencia, porque cualquier explosión emocional solo le daría la satisfacción que buscaba. La diversión no debería venir a costa de humillar a alguien, dije, mirando fijamente a sus ojos. Este día es para celebrar el amor, no para alimentar rencores. Los murmullos entre los invitados aumentaron, algunos asentían discretamente, otros parecían sorprendidos por la firmeza de mis palabras. En ese momento, mi prometido se colocó a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, transmitiéndome apoyo sin necesidad de palabras. Sus ojos reflejaban orgullo y preocupación al mismo tiempo. No permitas que esto te afecte, me dijo en un susurro, pero yo sabía que no se trataba solo de afectarme, se trataba de tomar el control de la situación. La boda, nuestra boda, no iba a convertirse en un escenario de su orgullo ni de su manipulación. Mi suegra dio un paso hacia mí, con la intención de mostrarse dominante. Tal vez exageras, dijo, su voz tratando de suavizar la tensión, aunque el gesto de sus manos revelaba control. Pero yo no estaba dispuesta a retroceder. No exagero, respondí con firmeza. Exijo respeto. Y hoy, en nuestro día, espero que todos comprendan que no hay lugar para la malicia ni la humillación. Mi tono era calmado, pero implacable, y cada palabra parecía resaltar más la gravedad de su acto ante todos los presentes. Los invitados ahora estaban completamente atentos, sintiendo la tensión como una corriente eléctrica en la sala. Algunos se inclinaban ligeramente hacia adelante, otros intercambiaban miradas sorprendidas, y yo podía percibir que mi posición se fortalecía. La humillación que había sentido minutos antes comenzaba a transformarse en poder silencioso. Sabía que no necesitaba gritar ni confrontarla agresivamente. Mi control de la situación estaba dejando claro quién tenía la autoridad moral. Fue entonces que un susurro recorrió la sala. Nunca había visto a alguien enfrentar a la suegra así. La frase me dio un impulso silencioso, una confirmación de que estaba logrando algo más grande que simplemente defenderme. Estaba dejando una impresión duradera. Cada invitado entendía que lo que estaba pasando no era un simple conflicto familiar, sino un ejemplo de cómo la determinación y la inteligencia pueden superar la arrogancia y la manipulación. Mientras hablaba, mantenía mi mirada fija en la suya, consciente de que cada gesto, cada palabra y cada respiración estaban siendo observados. No había lugar para la duda, debía proyectar seguridad, confianza y autoridad. Los segundos pasaban lentamente, y cada uno de ellos era un recordatorio de que este conflicto no era solo un incidente aislado, sino el inicio de una batalla emocional que definiría las relaciones familiares por mucho tiempo. Finalmente, terminé mi intervención con una frase que resonó en toda la sala: hoy es nuestro día. Si alguien quiere arruinarlo, tendrá que enfrentarse a todos nosotros. Mis palabras, pronunciadas con calma y determinación, hicieron que los murmullos se transformaran en un silencio respetuoso. Los invitados comprendieron que algo grande estaba sucediendo, y mi suegra, por primera vez, mostró signos de incertidumbre. Su sonrisa se volvió tensa, sus movimientos ligeramente inseguros, y su control absoluto comenzó a desmoronarse ante la claridad y firmeza de mi posición. En ese instante comprendí que la confrontación inicial había terminado, pero que la historia apenas comenzaba. Había demostrado que no iba a ser víctima de la malicia,
y que la fuerza no siempre se muestra con gritos o violencia, sino con inteligencia, control y decisión. La batalla emocional estaba lejos de concluir, y todos los presentes eran ahora testigos de que la verdadera fuerza se revela en momentos donde la paciencia y la estrategia superan la arrogancia y la provocación. Tras la confrontación inicial, el ambiente permanecía cargado de tensión. Los invitados comenzaban a notar que aquel día no sería simplemente una celebración de amor, sería un escenario de estrategias y decisiones que definirían quién tenía el control. Yo, aunque por dentro sentía rabia y humillación, sabía que cualquier reacción impulsiva solo beneficiaría a mi suegra. La verdadera fuerza se mostraba en la paciencia y en la inteligencia. Mientras mi prometido intentaba calmarme, susurrándome palabras de apoyo, mi mente trabajaba a velocidad imparable. Cada gesto, cada mirada, cada comentario debía ser medido. No se trataba de venganza impulsiva, sino de construir un plan que demostrara a todos los presentes quién era la persona que no se dejaba manipular. Y la oportunidad no tardó en aparecer. Los invitados comenzaban a preguntar por el pastel, señalando los trozos desordenados y compartiendo murmullos de incomodidad. Decidí actuar con calma. Me acerqué nuevamente al centro de atención, manteniendo la postura erguida y la mirada firme. A todos, gracias por su paciencia, dije, y los invitados giraron para escuchar. Parece que alguien se adelantó con el pastel, pero eso no significa que nuestra celebración deba detenerse. Al contrario, es una oportunidad para disfrutar juntos de manera diferente. Mis palabras sorprendieron a muchos. No era una reacción de enojo, sino de control absoluto. Mi suegra intentó intervenir, buscando recuperar la autoridad que creía tener. No es para tanto, dijo, con un intento de minimizar la situación. Pero ya era demasiado tarde, la percepción de todos los presentes había cambiado. Cada gesto suyo ahora era analizado, cada palabra cuestionada. Yo había tomado el control, y la dinámica del poder comenzaba a invertirse. Con cada sonrisa calculada, cada movimiento sutil, cada comentario que dirigía con calma y autoridad, convertí la humillación inicial en una oportunidad para mostrar fuerza y dignidad. Los invitados empezaron a mirar con admiración, incluso algunos se acercaron discretamente para expresar su apoyo, mientras mi suegra notaba cómo su control se desmoronaba ante mi compostura. En ese momento, comprendí que la verdadera estrategia de venganza no necesitaba confrontación directa ni insultos. Bastaba con mostrar dominio de la situación y confianza, dejando que todos los presentes percibieran la injusticia que se había cometido. Cada gesto, cada palabra, cada mirada hacia mi suegra se convirtió en un mensaje silencioso. Su intento de humillarme había fracasado. Mientras la música continuaba y los invitados se acomodaban nuevamente, mi mente ya planeaba los siguientes pasos. No se trataba solo de un pastel, se trataba de establecer límites claros y demostrar que nadie podía jugar con nuestra felicidad sin enfrentar consecuencias. Cada acción sería medida, precisa y sorprendente, para que la lección quedara grabada en la memoria de todos. Decidí utilizar también pequeños gestos que aparentaban normalidad, como invitar a los camarógrafos a capturar el resto de la recepción, asegurándome de que cada imagen mostrara una boda alegre y bien organizada, a pesar de la provocación inicial. Esto no solo calmaba a los invitados, sino que convertía cualquier intento de malicia en algo irrelevante ante la claridad de nuestra celebración. El poder de mi estrategia radicaba en la combinación de control emocional y planificación silenciosa. No necesitaba gritar ni recriminar, la humillación de mi suegra se reflejaba por sí misma en su rostro y en sus gestos. Cada vez que intentaba intervenir, mi compostura la dejaba en evidencia, y los invitados comenzaban a ver quién estaba realmente al mando de la situación. Mi prometido me miraba con orgullo, entendiendo que había pasado de ser un momento de crisis a una demostración de fuerza y resiliencia. Cada invitado, incluso aquellos que no conocían los antecedentes, percibía que algo extraordinario estaba sucediendo. La víctima aparente había tomado el control, convirtiendo la adversidad en victoria silenciosa. Mientras avanzaba la celebración, supe que este era solo el inicio. La boda continuaría, pero ahora yo tenía la ventaja, el poder de la estrategia silenciosa, la fuerza de la paciencia y la claridad de la determinación. Cada movimiento que realizaría a partir de ese momento sería calculado, sorprendente y definitivo, asegurando que nadie volviera a subestimarme, y que nuestra historia sería recordada no solo por el amor que nos unía, sino por la fuerza con la que enfrentamos la adversidad. En ese instante comprendí que la venganza más efectiva no siempre se hace con palabras duras o gritos, sino con inteligencia, calma y decisión. Y mientras observaba a los invitados, algunos aún murmurando sobre el incidente del pastel, supe que la lección estaba empezando a cumplirse, y que nadie olvidaría ese día, ni la forma en que convertí la humillación en poder y respeto.
Mientras la tensión entre mi suegra y yo se transformaba en un juego de estrategia silenciosa, los invitados empezaban a reaccionar de maneras que jamás hubiera imaginado. Algunos intercambiaban miradas sorprendidas, otros comentaban en voz baja, intentando entender lo que estaba ocurriendo. La boda, que debería haber sido un evento de celebración ligera, se había convertido en un escenario cargado de emociones y expectativas. Cada persona en la sala parecía sentir la electricidad que emanaba de nuestra confrontación. Algunos familiares se inclinaban hacia adelante, susurrando entre ellos: nunca había visto algo así en una boda. Sus palabras reflejaban una mezcla de asombro y admiración. Otros se mantenían en silencio, observando cada movimiento con cautela, como si estuvieran presenciando una especie de partida de ajedrez emocional. Cada gesto mío y de mi suegra era analizado con precisión, y los invitados comenzaban a alinearse, consciente o inconscientemente, con uno u otro lado. Los amigos más cercanos se acercaron discretamente para mostrarme apoyo. Una de mis amigas susurró: lo estás manejando increíble, nadie habría reaccionado así. Su comentario me hizo sentir una oleada de fuerza interior. Sabía que cada acción calculada no solo protegía mi día, sino que también estaba estableciendo un precedente para todos, que nadie podía interferir con nuestra felicidad sin enfrentar consecuencias. Mientras tanto, algunos invitados más neutrales intentaban continuar con la celebración, sirviendo las bebidas y tomando fotografías, pero era imposible ignorar la tensión que impregnaba el ambiente. Cada vez que alguien pasaba cerca de la mesa del pastel, se detenía un segundo, evaluando la escena y notando cómo mi control sobre la situación había invertido el poder que mi suegra había intentado imponer. Incluso los niños presentes parecían captar la energía. Sus miradas curiosas se posaban en los adultos, y aunque no comprendían del todo la complejidad de la situación, sentían que algo importante estaba ocurriendo. La boda, que debía ser un evento de alegría pura, ahora era un escenario de emociones intensas y lecciones silenciosas. Cada invitado era testigo de una historia que se desarrollaba delante de sus ojos, y todos sabían que el desenlace sería memorable. Algunos miembros de la familia comenzaron a tomar partido discretamente. Las tías murmuraban entre ellas, evaluando quién tenía la razón, mientras los primos compartían miradas cómplices y comentarios entre risas nerviosas. La percepción general empezaba a cambiar. Lo que había iniciado como un acto de provocación se estaba transformando en una demostración de fuerza y dignidad por mi parte. La sorpresa y el respeto se mezclaban en el ambiente, creando una tensión que mantenía a todos atentos, sin saber qué pasaría a continuación. Mi suegra, por su parte, empezaba a mostrar signos de incomodidad. Su sonrisa calculada se volvía tensa, sus movimientos eran más rígidos, y cada intento de recuperar la autoridad era silenciosamente contrarrestado por mi calma y estrategia. Los invitados notaban esta dinámica, y algunos incluso comenzaban a preguntarse si su plan había fracasado completamente. Mientras avanzaba la recepción, pude ver cómo algunos invitados comenzaban a acercarse, discretamente, para apoyarme o mostrar solidaridad. Me alegra que estés manejando esto así, dijo una prima mientras colocaba su mano sobre la mía, ofreciendo un gesto de aliento. Cada pequeña interacción reforzaba la idea de que estaba tomando el control de la narrativa de la boda, transformando un momento de humillación en un ejemplo de resiliencia y autoridad silenciosa. Los camarógrafos captaban cada reacción, cada gesto de los invitados, y pronto comprendí que esas imágenes serían recordadas por todos como testigos de un evento único, una boda donde la confrontación y la estrategia se entrelazaban con la celebración del amor, creando una narrativa que nadie olvidaría. Cada mirada, cada comentario, cada pequeño gesto contribuía a la atmósfera eléctrica que llenaba la sala. Mientras la música continuaba, pude notar cómo los murmullos se mezclaban con risas nerviosas y exclamaciones de sorpresa. La boda estaba lejos de ser un evento convencional. Cada invitado estaba experimentando una montaña rusa emocional, y todos habían quedado atrapados en la historia que se estaba desarrollando ante ellos. La humillación que intentó mi suegra se había transformado en un espectáculo de dignidad, control y estrategia, dejando una impresión imborrable en la memoria de todos. En ese momento, comprendí que no solo había enfrentado un acto de provocación, sino que también estaba enseñando una lección a todos los presentes. La fuerza verdadera no siempre se muestra con confrontación directa, sino con paciencia, inteligencia y control. Y mientras los invitados continuaban reaccionando, supe que había ganado mucho más que el respeto de los presentes. Había recuperado la autoridad sobre mi propio día y había demostrado que nadie podía subestimar mi determinación. Mientras la boda continuaba y los invitados observaban con atención, la tensión que había comenzado con el pastel empezaba a transformarse en algo más profundo. No se trataba solo de un acto de provocación,
Detrás de la sonrisa calculada de mi suegra se escondían años de resentimientos y secretos que estaban a punto de salir a la luz. La historia que todos creían conocer sobre nuestra familia comenzaría a desmoronarse, revelando capas de conflictos antiguos y emociones no resueltas. Todo comenzó cuando una tía cercana, buscando aliviar la tensión, comentó en voz alta: «No sabía que había tanta historia entre ustedes». Sus palabras, simples y aparentemente inocentes, provocaron un silencio que recorría la sala. Los invitados voltearon a mirarnos, curiosos por entender el trasfondo de la situación. Fue en ese instante cuando comprendí que la estrategia no solo debía centrarse en el presente. También era necesario exponer, de manera sutil pero efectiva, las motivaciones que habían llevado a mi suegra a actuar así. Mientras los murmullos se intensificaban, recordé conversaciones pasadas con mi prometido sobre su madre. Su relación siempre había sido complicada: celos encubiertos, críticas veladas y comparaciones constantes con mujeres de su pasado. Mi suegra, perfeccionista y controladora, nunca había aceptado plenamente mi lugar en la vida de su hijo. Cada acción, cada palabra durante la boda, estaba impregnada de esa historia de resistencia y manipulación silenciosa que ahora se manifestaba de forma evidente. Decidí entonces enfrentar la situación con inteligencia, dejando que los secretos salieran a la luz de manera controlada. «Creo que es importante que todos entiendan que esto no es solo sobre un pastel», dije con voz firme pero calmada. «Hay dinámicas familiares que han influido en nuestras acciones y en cómo nos relacionamos. No se trata de un conflicto aislado, sino de años de tensiones y malentendidos que hoy se hacen visibles». Mis palabras sorprendieron a los invitados. No solo estaban presenciando un enfrentamiento, sino que ahora tenían contexto, comprendiendo que había razones profundas detrás de cada gesto y cada acción. Mi suegra intentó intervenir, su rostro tensándose por un instante antes de recomponerse con su habitual sonrisa calculada. «No es necesario traer todo el pasado a esto», dijo, intentando minimizar la situación. Pero ya era demasiado tarde. Cada invitado había captado la complejidad de lo que estaba ocurriendo, y su intento de control absoluto comenzaba a desmoronarse frente a la claridad que yo proyectaba. Mientras hablaba, aproveché para conectar los puntos de la historia para todos los presentes. Todos hemos vivido momentos donde la inseguridad y los rencores nos llevan a tomar decisiones que hieren a otros. Hoy, lo que parecía un simple acto de malicia es en realidad un reflejo de esas emociones no resueltas. Mis palabras, aunque suaves, tenían un peso que resonó en toda la sala. Los invitados comenzaron a mirar a mi suegra de una manera diferente. Ya no era solo la madre controladora, sino alguien con miedos y resentimientos que habían influido en sus acciones. La revelación silenciosa tuvo un efecto inmediato. Algunos familiares asintieron con comprensión, mientras otros intercambiaban miradas que mezclaban sorpresa y reflexión. Mi suegra, por primera vez, parecía vulnerable. Su sonrisa se volvió menos segura, sus movimientos más cautelosos, y la autoridad que había intentado ejercer desde el principio comenzaba a desvanecerse. Cada gesto mío, cada palabra medida, ahora reforzaba mi control sobre la situación. Además, los invitados comenzaron a compartir entre ellos pequeñas historias o comentarios sobre la historia de nuestra familia, generando un ambiente de empatía y entendimiento que contrastaba con la tensión inicial. Era como si, al exponer los secretos y motivaciones, hubiéramos transformado un conflicto en un momento de claridad y aprendizaje para todos. La boda, que había empezado con humillación, comenzaba a convertirse en un escenario de comprensión y poder emocional. Mientras los murmullos se convertían en conversaciones, comprendí que esta revelación no solo protegía nuestro día, sino que también daba una lección importante. El poder de enfrentar los conflictos no está solo en la confrontación inmediata, sino en la capacidad de comprender, contextualizar y transformar la tensión en control y respeto. Cada invitado estaba presenciando algo que no se olvidaría fácilmente: una lección silenciosa sobre emociones, límites y resiliencia. Y así, mientras la música continuaba y los invitados comenzaban a relajarse ligeramente, supe que la dinámica había cambiado por completo. La historia de mi suegra, sus secretos y sus resentimientos, ya no podían dominar la narrativa. Yo había tomado el control, no solo de la boda, sino de la percepción de todos los presentes, demostrando que incluso la humillación más inesperada puede transformarse en una oportunidad para mostrar fortaleza, claridad y estrategia. Justo cuando parecía que la tensión comenzaba a equilibrarse, algo inesperado ocurrió. Mientras los invitados charlaban y los camarógrafos captaban los primeros momentos de relajación tras la confrontación, mi suegra se levantó lentamente, con la intención de restablecer su autoridad. Su mirada, calculadora y fría, se posó sobre mí con una intensidad que casi podía cortar el aire. Pero en ese instante, comprendí que el momento de actuar había llegado.
no se trataba solo de defenderme o mantener la calma. Era hora de dar un giro inesperado que cambiaría por completo la dinámica de la boda. Con una sonrisa serena, me acerqué al micrófono que estaba junto al pastel y, con la voz firme pero cargada de emoción, dije: «Queridos invitados, antes de continuar con la celebración, quiero compartir algo importante sobre nuestro día». Hubo un instante de silencio absoluto. Los murmullos se detuvieron, los flashes de las cámaras se enfocaron, y todos los ojos se posaron en mí. Sabía que este era el momento perfecto. Cada mirada estaba dirigida a nosotros, y cualquier movimiento o palabra sería percibida con máxima atención. Hoy, este pastel simboliza mucho más que un postre, continué, manteniendo la calma y proyectando seguridad. Simboliza las expectativas, los desafíos y las pruebas que enfrentamos en nuestras relaciones familiares. Y hoy, he decidido transformar un momento de humillación en una oportunidad para celebrar la verdadera unión. Los invitados comenzaron a reaccionar, algunos sorprendidos, otros emocionados. Pero nadie podía prever lo que sucedería a continuación. Con un gesto sutil, señalé a mi suegra y dije: «Gracias por recordarnos que, incluso en los momentos difíciles, podemos elegir cómo responder. Hoy, elegimos la alegría, el respeto y el amor sobre la discordia». Su expresión cambió casi inmediatamente. De la confianza absoluta pasó a un atisbo de incertidumbre. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, todos intentando descifrar la situación y entender el mensaje que acababa de transmitir. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los camarógrafos, siguiendo mis indicaciones discretas, mostró un video proyectado en la pantalla de la sala. El video contenía imágenes de nuestra relación, momentos felices, viajes, celebraciones familiares y, lo más importante, pequeños actos que demostraban la importancia de la comprensión y el respeto en nuestra familia. La sala quedó en completo silencio. La narrativa del día había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una provocación se transformaba en una lección emocional y poderosa para todos. Los invitados, al ver las imágenes, comenzaron a aplaudir y a sonreír. Algunos incluso se limpiaron lágrimas discretamente. Mi suegra, al verse en la pantalla, mostró una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad que nunca antes había evidenciado. Su control absoluto se desmoronaba, y yo podía sentir que la balanza se inclinaba a mi favor sin necesidad de confrontación directa ni palabras hirientes. La transformación era completa, de humillación a empoderamiento, de tensión a admiración silenciosa. En ese momento comprendí algo fundamental. El verdadero punto de viraje no siempre ocurre con un acto dramático o confrontativo. A veces, la estrategia más efectiva consiste en proyectar claridad, respeto y creatividad, haciendo que todos los presentes comprendan el significado real de los acontecimientos. Cada invitado entendió que, detrás de mi calma y determinación, había inteligencia y fuerza emocional que convertían una situación adversa en un triunfo silencioso. El giro inesperado no solo cambió la percepción de los invitados, sino también la de mi suegra. Su sonrisa ya no era confiada, su postura se volvió cautelosa, y sus intentos de recuperar autoridad fueron neutralizados por la transformación de la situación. Cada gesto que había hecho hasta ese momento para provocar humillación ahora se veía insignificante frente a la claridad y la fortaleza que proyectaba. Mientras la música suave volvía a llenar la sala y los invitados aplaudían, comprendí que este punto de viraje no solo había salvado nuestra boda, sino que también había establecido un precedente de respeto y control. La dinámica familiar había cambiado para siempre, y todos los presentes serían testigos de cómo la paciencia, la estrategia y la determinación podían transformar la adversidad en un momento memorable y poderoso. Tras el punto de viraje, la atmósfera en la sala cambió por completo. La humillación inicial, el pastel cortado antes de tiempo, la tensión palpable entre mi suegra y yo, todo se transformó en una energía de respeto, admiración y asombro. Los invitados comenzaron a comentar entre ellos, susurrando sobre cómo un acto aparentemente pequeño había desencadenado una lección profunda de inteligencia y control emocional. Cada mirada hacia mí era ahora diferente. Ya no era la víctima, sino la protagonista que había logrado transformar la adversidad en autoridad silenciosa. Mi suegra, que al inicio del día parecía inquebrantable, comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. Sus gestos se hicieron más cautelosos, sus sonrisas menos seguras, y la confianza absoluta que había demostrado desde la mañana parecía desmoronarse. Los murmullos entre los invitados aumentaban, y podía percibir cómo algunos empezaban a cuestionar la intención detrás de sus acciones anteriores. La dinámica de poder había cambiado radicalmente, y ahora todos los presentes eran conscientes de ello. El ambiente, aunque todavía cargado de emociones, comenzó a relajarse lentamente. Algunos familiares se acercaron discretamente para mostrarme apoyo.
Nunca había visto a alguien manejar algo así con tanta calma, me dijo una prima mientras ajustaba su vestido, admirando no solo mi reacción sino la claridad con la que había convertido la situación en algo positivo. Mis amigas me rodearon, abrazándome y celebrando silenciosamente la victoria emocional que habíamos logrado. Mientras tanto, los invitados que al principio se habían mantenido neutrales comenzaron a compartir impresiones. Algunos comentaban entre ellos la importancia de la paciencia y la estrategia frente a la provocación, otros destacaban cómo un gesto inteligente podía cambiar la percepción de todos. Lo que había empezado como un conflicto familiar se había convertido en una lección que trascendía la boda misma. Cada invitado comprendía que, más allá de los detalles del día, había un mensaje de resiliencia y poder silencioso que todos podían llevar consigo. Mi prometido, a mi lado, me miraba con orgullo y alivio. Sabía que su madre había intentado imponer su autoridad y provocar tensión, pero juntos habíamos logrado no solo mantener el control, sino también transformar el incidente en un momento de fuerza compartida. Su abrazo era un recordatorio de que, en las relaciones, la unión y la inteligencia podían superar cualquier intento de sabotaje. La recepción continuó, pero con un ritmo diferente. Los camarógrafos capturaban cada gesto, cada sonrisa, cada interacción que mostraba la nueva dinámica. Los invitados comenzaron a disfrutar de la celebración sin la sombra de la tensión que había dominado las primeras horas. La boda había recuperado su esencia, pero con un matiz de respeto y aprendizaje que hacía que todos recordaran el día de manera más profunda. Mi suegra, aunque aún con un semblante rígido, comenzó a interactuar con otros invitados de manera más prudente. Sus intentos de ejercer control directo se vieron limitados por la evidencia de nuestra fortaleza y claridad. Cada movimiento suyo era ahora medido, consciente de que la autoridad que buscaba había sido desplazada por nuestra capacidad de enfrentar la situación con inteligencia. Las conversaciones entre los invitados se tornaron más animadas, mezclando alegría y reflexión. Algunos comentaban cómo situaciones cotidianas pueden ser transformadas con paciencia y estrategia, mientras otros destacaban la importancia de mantener la calma frente a la provocación. Lo que había sido un conflicto aislado se convertía en un aprendizaje para todos, mostrando que incluso la humillación más inesperada puede transformarse en un momento de poder y autoridad. Mientras la música llenaba nuevamente la sala y los brindis se hacían más frecuentes, sentí un alivio profundo. La tensión había dado paso a una celebración genuina, pero no olvidaría la lección del día. Cada acción, cada gesto y cada decisión puede cambiar radicalmente la percepción de quienes nos rodean. La boda había sobrevivido al sabotaje, y más que eso, había dejado una marca imborrable en todos los presentes, incluyendo a mi suegra. Este momento de consecuencias también permitió que nuestra relación como pareja se fortaleciera. Habíamos demostrado que juntos podíamos enfrentar la adversidad, que nuestra unión no se quebraba ante la provocación y que la estrategia y la paciencia podían convertir cualquier intento de humillación en una victoria silenciosa. Los invitados lo notaban, y eso hacía que la celebración fuera aún más significativa y memorable. Con la tensión inicial superada y los invitados comenzando a disfrutar de la boda, un sentimiento más profundo comenzó a crecer dentro de mí, la certeza de que cada desafío que enfrentamos podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje y fortaleza personal. La humillación del pastel, la provocación de mi suegra, y toda la expectativa que nos rodeaba se habían transformado en un escenario donde la resiliencia y la inteligencia se convertían en protagonistas. Mientras caminaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones y abrazos, podía sentir como cada gesto de apoyo me fortalecía. Mi prometido me miraba con orgullo, y juntos compartíamos la comprensión silenciosa de que habíamos convertido un obstáculo en un triunfo emocional. No se trataba solo de defender nuestro día, era un recordatorio de que la fuerza verdadera se refleja en cómo enfrentamos la adversidad y aprendemos de ella. Cada interacción que tenía con los invitados se convirtió en un ejercicio de confianza y crecimiento. Sonreía, compartía palabras de gratitud y escuchaba atentamente sus comentarios sobre la situación. Muchos me preguntaban cómo había logrado mantener la calma, y sin necesidad de explicar los detalles de la confrontación, podía transmitir un mensaje claro: el control, la paciencia y la claridad siempre superan la provocación. Mi suegra, por su parte, comenzó a mostrar cambios visibles. Sus gestos, aunque aún rígidos, reflejaban una nueva percepción de lo sucedido. Comprendí que parte del crecimiento personal también incluía reconocer la vulnerabilidad y la humanidad de los demás. Ella había intentado dañar nuestra celebración, pero ahora era evidente que su influencia sobre el día había disminuido, y eso me enseñaba que la verdadera fuerza radica en cómo manejamos las acciones de los demás sin perder nuestra integridad. Durante la recepción, surgieron momentos inesperados que reforzaban la sensación de superación. Invitados que inicialmente parecían indiferentes comenzaron a acercarse,
compartiendo historias personales sobre cómo habían enfrentado desafíos en sus propias vidas. Cada conversación se sentía como un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos decidir nuestra respuesta y transformar cualquier dificultad en una lección de crecimiento. El baile también se convirtió en un símbolo de este nuevo comienzo. Al tomar la mano de mi prometido y movernos al ritmo de la música, sentí como cada paso reflejaba la capacidad de adaptarse, aprender y superar obstáculos. La energía de la sala cambió completamente. Ya no había tensión, solo respeto, alegría y una conexión más profunda entre todos los presentes. La boda había dejado de ser un evento de simples celebraciones para convertirse en un ejemplo de resiliencia emocional y fuerza compartida. Incluso los momentos más pequeños, como organizar la distribución de los invitados, agradecer a quienes ayudaron o coordinar las sorpresas de la recepción, se convirtieron en oportunidades para demostrar crecimiento. Cada decisión tomada, cada gesto de amabilidad o paciencia, fortalecía mi confianza y consolidaba la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Lo que había comenzado como un día de humillación ahora era un testimonio de superación y madurez. Además, pude notar cómo nuestra relación con los invitados se profundizaba. La forma en que enfrenté el conflicto y convertí la adversidad en control generaba admiración y respeto. Muchos comentaban cómo nuestra actitud mostraba que la fuerza no siempre se manifiesta en confrontación, sino en claridad, paciencia y estrategia. Era un aprendizaje compartido, un ejemplo de cómo la resiliencia puede inspirar y transformar la percepción de quienes nos rodean. Mi suegra, finalmente, comenzó a interactuar de manera diferente. Aunque su arrogancia inicial seguía presente en pequeñas dosis, ahora era evidente que reconocía la autoridad moral que habíamos establecido. Comprender esta dinámica me enseñó que el crecimiento no solo es interno, también puede influir en cómo los demás se relacionan con nosotros, generando respeto y límites claros que antes no existían. Mientras la noche avanzaba, comprendí que la verdadera victoria de aquel día no estaba en castigar a quien intentó hacer daño, sino en transformar la experiencia en una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento emocional. Cada risa, cada mirada de complicidad con los invitados y cada gesto de cariño hacia mi prometido reforzaban la certeza de que habíamos superado la adversidad con elegancia, inteligencia y determinación. La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, la boda adquiría un ritmo más cálido y natural, pero debajo de la música, las risas y los brindis, la tensión latente seguía presente, lista para explotar en su punto culminante. Había logrado transformar la humillación inicial en control y respeto, pero el clímax de la historia aún estaba por llegar. Cada invitado lo intuía, aunque nadie podía anticipar cómo sucedería. La atención colectiva se concentraba en nosotros, la pareja protagonista, y en la figura de mi suegra, que aún conservaba su orgullo, aunque ahora con una vulnerabilidad visible. Mientras los camarógrafos capturaban los momentos, pude notar que los invitados estaban expectantes, como si percibieran que la verdadera resolución estaba cerca. Cada gesto, cada mirada y cada interacción se había convertido en una preparación silenciosa para el desenlace. Yo sabía que la manera de cerrar esta historia debía ser memorable, no solo para mí y mi prometido, sino también para todos los presentes, quienes habían sido testigos de cada emoción, de cada tensión y de cada pequeña victoria que habíamos logrado. Comencé a organizar discretamente el entorno, el pastel, los arreglos florales, los invitados que aún estaban un poco distraídos. Todo debía estar listo para el gran momento. No era solo un gesto simbólico, era la oportunidad de consolidar la victoria emocional, demostrar de manera definitiva que la adversidad podía transformarse en aprendizaje, poder y respeto. Cada acción debía ser medida, cada detalle pensado para que el clímax tuviera el máximo impacto. Mientras mi prometido me tomaba de la mano, sentí la seguridad que solo da la complicidad absoluta. «Estamos listos para esto», me susurró, y yo asentí, sabiendo que nuestras acciones no solo afectarían la percepción de los invitados, sino también marcarían un precedente en nuestra relación familiar. La preparación para el clímax no se trataba solo de la resolución inmediata, era la construcción de un momento que quedaría grabado en la memoria de todos. Decidí iniciar con un gesto simbólico, acercarme nuevamente al pastel, ahora intacto gracias a la reorganización, y proponer un brindis que no solo celebrara nuestra unión, sino que también reflejara la transformación de la situación. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», dije, y todos los ojos se posaron en mí. Hoy hemos aprendido algo importante, que incluso en los momentos difíciles, podemos elegir cómo reaccionar, cómo convertir la adversidad en crecimiento y cómo transformar el conflicto en fuerza. Mientras levantaba la copa, la mirada de mi suegra se encontró con la mía. Esta vez no había desafío, sino un reconocimiento silencioso, una aceptación de que sus intentos de provocación habían sido superados con inteligencia y calma.
Los invitados aplaudieron suavemente, algunos conmovidos, otros sorprendidos por la profundidad de la situación, y yo sentí como la energía de la sala comenzaba a elevarse hacia un punto de catarsis emocional. El clímax estaba cerca, y la preparación incluía también pequeños detalles que los invitados aún no percibían completamente: sorpresas musicales, mensajes proyectados en la pantalla y momentos cuidadosamente coreografiados que reforzarían la narrativa de victoria, resiliencia y unidad. Cada paso había sido pensado para que el desenlace fuera emocionalmente impactante y memorable. Mientras la música subía de intensidad y los invitados comenzaban a incorporarse para disfrutar el siguiente segmento de la fiesta, sentí que todos los elementos estaban alineados: la atención de los presentes, la emoción contenida, la tensión que aún latía, y la certeza de que la resolución sería contundente. El escenario estaba listo para mostrar que la paciencia, la estrategia y la determinación pueden convertir cualquier desafío en un triunfo inolvidable. Finalmente, respiré profundo y me preparé para pronunciar las palabras que sellarían este momento, un cierre que no solo resolvería el conflicto con mi suegra, sino que también inspiraría a todos los presentes. Era el instante donde la historia alcanzaría su punto máximo, donde la humillación se transformaría definitivamente en respeto, aprendizaje y poder emocional. Cada invitado, consciente o inconscientemente, estaba preparado para presenciar la conclusión de esta narrativa que había comenzado con un pastel cortado antes de tiempo y que ahora llegaba a su clímax con fuerza, elegancia y claridad. Y antes de seguir con el desenlace, quiero que ustedes, que están viendo este video, reflexionen: ¿qué lección han aprendido con esta historia que consideren esencial para la vida de cualquier ser humano? Comenten abajo su opinión, denle like al video si les ha impactado la historia y no olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo historias que enseñan, sorprenden y emocionan.